vamos a ver el día de hoy es la unidad materno-feto-placentaria. En realidad este tema está más centrado a poder desarrollar y describir qué es la placenta, cómo se va a producir, cómo se va a formar la placenta, cuáles son las funciones de la placenta, de qué se encarga, qué complicaciones podemos tener a nivel de la placenta y todo eso, ¿ya? Vamos a empezar a describir qué son las membranas fetales. ¿Cuál es tu nombre? En la parte de atrás de la hojita que se anote, por favor. A todos los que están llegando recién, en la parte de atrás de la hoja. Vamos a ver que las membranas fetales son aquellas que se van a desarrollar, sí, a partir del cigoto, pero que no van a formar parte del desarrollo del embrión. Y aparte vamos a encontrar otra estructura a la que vamos a denominar decidua. ¿Alguien me puede decir qué es la decidua? Esto ya hemos hablado. Por favor, la lista en la parte de atrás. Hemos hablado de la decidua, chicos. Hemos hablado de las partes del útero, ¿no ve? Es una membrana, en realidad no es una membrana, es una, va a formar parte de una diferenciación del endometrio. En otras palabras, cuando la mujer está embarazada no vamos a denominar a la capa interna del útero como endometrio, sino como decidua. Esa es la diferenciación, ¿ya? Y por otro lado, ¿cuáles son las membranas fetales? Entonces vemos ahí al saco vitelino, la alantoides, el amnios, el corión, el cordón umbilical y la placenta. Todas esas son las membranas. La decidua no forma parte de las membranas, es una diferenciación del tejido endometrial. Entonces el endometrio va a empezar a sufrir cambios. ¿Para qué? Para poder aceptar o albergar al producto de la concepción. Eso lo hemos ido viendo. ¿A consecuencia de qué estímulos hormonales? ¿Quién trabaja a nivel del endometrio? La progesterona. La progesterona, ¿ya? Entonces la progesterona se va a encargar de producir cambios a nivel endometrial, cambios a nivel del tejido glandular. Este tejido glandular va a empezar a producir un alimento para que le va a servir al embarazo de nutrición las primeras semanas de gestación, a lo que vamos a denominar leche uterina, ¿ya? Y va a dar lugar a lo que se llama reacción decidual. En toda la mucosa uterina durante el embarazo se va a producir esta reacción decidual, dando lugar a tres tipos de decidua: la decidua basal, capsular y parietal, dependiendo de la edad gestacional en la que nos vamos a encontrar. Una vez que la decidua ya se ha desarrollado, ya nos ha dado las condiciones para que se empiecen a formar, vamos a ver la evolución o la formación del saco vitelino. ¿Qué estamos viendo ahí? Este es el saco vitelino. Va a aparecer el día 9 después de la fecundación, va a empezar a tapizar toda la zona del blastocele y entre el día 12 a 13 del desarrollo se va a introducir parte de este saco vitelino a nivel del embrión y va a dar origen a lo que se llama el intestino primitivo. Y ya cuando más o menos el tercer mes ha llegado, este saco vitelino va a desaparecer y solo va a quedar remanentes a lo que vamos a denominar conducto vitelino. De esta misma manera se va a formar otra membrana que se llama alantoides, que lo podemos ver aquí en la imagen. Esta alantoides va a aparecer el día 16 de la gestación
y va a dar origen a lo que es el pedículo de fijación, y es así como posteriormente que desaparezca la alantoides va a permanecer durante el embarazo. Al octavo día más o menos después de la implantación va a aparecer lo que se llama la cavidad amniótica, que es lo que estamos viendo aquí adentro, que va a estar compuesta de líquido amniótico. Ya la próxima clase vamos a hablar más específicamente de qué es el líquido amniótico, de qué se compone y cuáles son sus funciones. El amnios es esto, el amnios es la membrana que va a recubrir a la cavidad amniótica. Esto va a permanecer durante toda la gestación. Más o menos igual a la quinta semana de lo que hablábamos hace un momento, de lo que era parte del alantoides, va a formar o va a llegar a ser el cordón umbilical, que va a aparecer a la quinta semana de gestación. Este cordón umbilical obviamente va a tener los vasos principales que van a conectar a la mamá con el feto, va a tener una longitud aproximada de 50 a 60 centímetros y un diámetro de 2 centímetros. Ahora vamos a empezar a hablar de esta estructura y nos vamos a centrar más en ella, la placenta. La placenta va a cumplir un rol muy importante en el embarazo porque se va a encargar de muchas funciones. Ahora vamos a ver, produce hormonas, nos sirve como pulmón para el intercambio gaseoso entre la madre y el feto, sirve de intercambio de sustancias, de nutrientes y tiene una función endocrina también a nivel tanto para la madre como para el feto, porque se van a producir las principales hormonas a nivel de la placenta. Desde ya hemos hablado, cuando hablábamos de ciclo menstrual, que la hormona del embarazo, que se llama ¿qué? La gonadotropina coriónica humana se producía ¿dónde? No, ¿dónde se produce? Les he dicho, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Dónde no se produce en el cuerpo amarillo? ¿Dónde se produce? No. Hipotálamo. Incluso les he mostrado aquí, había una imagen donde estaba el útero y venía a implantarse el blastocisto, y del blastocisto salía una estructura, ¿no es cierto? ¿Qué les he dicho que se llamaba? Sí, trofoblast. ¿Y qué era esto? Les he dicho que con el paso del tiempo se va a convertir en la placenta. Entonces, la placenta nos sirve para todo esto. Ya tienen que hacer funcionar y recordar todo lo que hemos hablado, ¿ya? Porque todo viene enganchado. ¿Cómo se formaba? ¿A qué se llama o cómo se llama la unión del ovocito con el espermatozoide? Cigoto. ¿Cómo va a transportarse en la trompa? ¿En forma de qué? Mórula. ¿Y cómo venía a implantarse al útero? Como blastocisto. ¿Ves? Recién están despertando. Entonces aquí tenemos al blastocisto que ha llegado a nivel del endometrio, que en este caso ya no lo vamos a llamar endometrio. ¿Qué hemos dicho que se va a llamar? Decidua. Va a venir a implantarse a nivel de la decidua más o menos el día 6 a 7 después de la fecundación, ¿ya? O sea, tarda todo ese tiempo en viajar por la trompita y venir a instalarse a nivel del útero, ¿ya? En el blastocisto se van a distinguir dos tipos de células. Uno que se llama el trofoblasto y el otro que se llama el embrioblasto. Hoy, esta clase, vamos a hablar de ¿quién? Del trofoblasto, ¿ya? El embrioblasto está más relacionado con todo lo que tiene que ver con el feto y con todas las estructuras que las hemos mencionado al inicio, con las membranas, la cavidad amniótica, el cordón umbilical, la alantoides, con todo eso tiene que ver el embrioblasto. Y el trofoblasto es la placenta.
que a su vez va a tener dos componentes. Pero en la lista, por favor, chicos, me van a especificar quiénes están llegando tarde. ¿Ya? Entonces, este trofoblasto, como es la placenta, chicos, tiene dos componentes. Uno que se va a relacionar netamente con la parte fetal, con el feto, que se va a denominar corión frondoso, y la otra parte que se va a relacionar con la parte materna, que es la decidua. Les voy a mostrar una imagen, aquí ahorita vamos a volver ahí, pero miren esto. Esta es la placenta de la que estamos hablando. Esta parte que ven de aquí arriba, que está unido al cordón umbilical, es la parte, ¿qué cara es? Fetal. ¿Por qué está unido al cordón umbilical que le va a llevar hacia el feto? ¿Ver? Y la parte de aquí abajo, que después la vamos a ver, que tiene además esto, cotiledones, está relacionada ¿con quién? Con la cara materna. ¿Con qué parte? Con la decidua. ¿Ya? Entonces eso no se olviden. La placenta tiene dos caras. Uno que va hacia la parte del feto, que vamos a denominar corión frondoso y está relacionado con el cordón umbilical, y otra que está relacionada con la decidua materna. ¿Ya? Ahora nos vamos a volver de nuevo. Aquí también la teníamos la imagen, ¿no es cierto? A los dos lados. Entonces, esto es lo que les decía hace un momento. El embrioblasto va a estar relacionado netamente con lo que es el embrión y todas las membranas que las hemos mencionado hace un momento, al inicio. Esto ya les decía, el blastocisto va a venir a implantarse a nivel del fondo uterino el día 6 a 7 más o menos después de la fecundación y va a empezar a proliferar, va a empezar a crecer. Entonces, del tejido del trofoblasto, que es este, van a empezar a distinguirse dos componentes o dos poblaciones celulares diferentes. Uno que es ¿quién? El citotrofoblasto, que es el rosado que vemos acá, y este de aquí, el celeste, es el sincitiotrofoblasto. Entonces, este azul es el que se encarga de producir, ¿qué se llama esta? La gonadotropina coriónica humana. ¿Ya? Se va entendiendo, ¿no ves? Estos son los primeros días de la gestación. Estamos hablando del día 8, 9, así va a ir progresando. Siguen pasando los días y vamos a ver que este tejido del sincitiotrofoblasto va a empezar a desarrollarse y a madurar mucho más y se van a empezar a formar estos espacios que se llaman vacuolas, que nos va a servir ¿para qué? Para el intercambio de nutrientes y nos va a servir de pulmón para el feto. Siguen pasando los días y este tejido del trofoblasto, ambos tejidos, van a invadir la mucosa del útero. Estamos hablando de la decidua, van a ir invadiendo todo este tejido, así como lo vemos. Y se van a empezar a formar lo que se llaman las vellosidades coriales. Y a medida que se vaya dando la maduración, van a tener su característica. Ven, por ejemplo, les he dicho las células rosadas son las células de citotrofoblasto. Estas células de citotrofoblasto van a invadir a las células del sincitiotrofoblasto. Y a esto lo vamos a denominar vellosidades coriales primarias. ¿Ya? Coriónicas también se puede llamar, ¿verdad? Coriónicas también se puede llamar. Sí, primarias. ¿Ya? Esto sigue madurando y además de que tengamos el tejido del citotrofoblasto y del sincitiotrofoblasto,
Vamos a distinguir una capa de tejido conectivo. Y a esta columna formada por estos tres tipos de tejido lo vamos a denominar vellosidades coriales secundarias. ¿Se va entendiendo? ¿No ven? Aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Este tejido del citotrofoblasto, este tejido rosado, no solo va a invadir al sincitiotrofoblasto. Vean la imagen. ¿Se va a dirigir dónde? A los vasos sanguíneos. ¿Ya? Se va a dirigir a la rama terminal de la arteria uterina. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? De esto les he hablado la clase pasada. Lo que van a hacer estas células del citotrofoblasto es permitirnos la vasodilatación, porque va a hacer que va a ir a invadir a la capa muscular del vaso sanguíneo. Les he hablado eso, ¿no es cierto? Que se pierde la capa muscular del vaso sanguíneo para permitirnos ¿qué? Vasodilatación. ¿Con qué finalidad quiero que se produzca la vasodilatación? ¿Para qué quiero que le llegue más sangre a mí? Para nutrir y para qué más? Oxígeno. Para llevar oxígeno, ¿para qué más? Hemos hablado, ¿se acuerdan de la redistribución del flujo sanguíneo? ¿Cuánto de sangre tenía que llegarle al feto? ¿Cuánto de gasto cardíaco? 25%. Para que eso se pueda llevar a cabo, entonces nosotros, este tejido tiene que lograr esto, ¿ya? Tiene que estos vasos perder su capa muscular y permitirnos la vasodilatación. A esto lo vamos a denominar como oleadas de placentación, así se llama. Tenemos dos tiempos. Uno se produce más o menos en la semana 11 a 13 de la gestación y el otro se produce después de la semana 16 a 20 de gestación. Seguimos viendo las columnas que se estaban formando. Además de tener a las células del citotrofoblasto, del sincitiotrofoblasto, se va a añadir un eje vascular. Van a entrar vasos sanguíneos y a esto vamos a denominar vellosidades coriales terciarias o terminales. ¿Ya? Hasta ahí es cómo van a ir a invadir al endometrio, cómo se está introduciendo dentro del endometrio la placenta. Estas vellosidades terciarias van a empezar a ramificarse y nos van a dar de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. ¿Para qué nos sirve esto? Para que tengamos más lugares de intercambio de nutrientes y de sustancias. Como aquí, se van a dividir de primer orden, segundo orden y tercer orden para extenderse como un arbolito, ¿no ven? Para que nos produzcan o para que tengamos un lugar de recambio mayor, más grande. Entonces, esto que ahorita lo vamos a desarrollar en las diapositivas que siguen, nos va a permitir un intercambio gaseoso, un intercambio de nutrientes. Por eso es que la placenta actúa como el pulmón, como el lugar donde nos va a permitir el intercambio de nutrientes. Nos sirve, va a producir hormonas, tiene una función endocrina. Entonces son varias cosas, varias funciones de las que se va a encargar la placenta. Y aquí tenemos, ya la han debido ir viendo tal vez algunos en los hospitales. Esta es la placenta. Esto es lo que ahorita ya hemos hablado. Lo que les decía, tiene dos caras. La placenta tiene una forma discoidal que va a tener o va a medir aproximadamente de 15 a 20 centímetros de diámetro, tiene 2 a 3 centímetros de espesor y tiene un peso aproximado de 500 a 600 gramos, dependiendo. Tiene dos caras, la cara materna, que está formada por 15, más o menos 15 a 20 cotiledones, y la cara fetal.
¿Dónde va a estar? El cordón umbilical. Eso no se pueden olvidar, ¿ya? Son dos caras. Y también en el alumbramiento, cuando vean los partos, existen dos formas de expulsar a la placenta. Uno que va a salir por la cara fetal y la otra por la cara materna, dependiendo de cómo se desprende. Y tiene obviamente sus características. La mayor parte de los desprendimientos es a través de la cara fetal. Primero sale la membrana y después se desprende la decidua. Por eso es que después se produce un sangrado, pero si se desprende por la cara materna, primero tenemos un sangrado abundante y luego para y sale la placenta. Tienen nombres diferentes y eso lo vamos a ver en parte. Esto también, lo que ya habíamos hablado, tiene dos componentes, un componente fetal y un componente materno. Lo mismo es la imagen. Este es el corión frondoso que está relacionado con el feto por el cordón umbilical, y esta es la parte materna que va a estar relacionado con la decidua materna. Vamos a entrar entonces a las funciones de la placenta. Como les decía hace un momento, la placenta va a cumplir muchas funciones. Primero nos sirve de barrera, va a separar a lo que es la mamá del feto. Nos sirve de barrera, nos sirve de transporte. La placenta dice, esta sustancia entra, esta no entra, esta entra, esta no entra. Nos sirve de transporte, nos sirve de intercambio gaseoso. La mamá le va a llevar el oxígeno y él nos va a devolver anhídrido carbónico. En eso consiste, tiene un metabolismo placentario y producción de hormonas. La mayor parte de las hormonas, ya hemos hablado esto, que durante el embarazo es un estado que se va a condicionar mucha producción de hormonas. No solo progesterona, sino también ¿qué? Estrógenos. Entonces, hay muchas hormonas, además de esa, ¿quién más? Ahorita que acabamos de hablar, la gonadotropina coriónica humana. Otro tipo de hormonas también, que es la lactógeno placentario, que ahorita la vamos a describir, también se produce a nivel de la placenta, que está destinada a que el feto reciba mayores aportes de glucosa de la madre hacia el feto. Entonces, todas estas hormonas se producen a nivel de la placenta. ¿Y qué sustancias deja pasar a través de la barrera placentaria y qué otros no deja pasar? Ahora estamos entrando. Existen diferentes formas de transporte, ¿no ven? ¿Qué tipos de transporte conocen ustedes? Activo y pasivo. ¿Solo esos? Hay muchas formas de transportarse, ¿no? Son simples, facilitadas. Exacto. Dependiendo qué tipo de transporte utilicemos, unas van a pasar por difusión simple, otras por difusión facilitada, otras no van a pasar, otras pueden hacerlo por pinocitosis, por ejemplo. Otras pueden hacerlo, por ejemplo, por alguna lesión que tenga la madre. Entonces, hay mamás que se caen, por ejemplo, y se producen fisuras. Entonces, también se produce transporte a este nivel. Hay diferentes formas de transporte. Ahorita los vamos a describir uno por uno. Con respecto a la barrera placentaria, vamos a ver que esto va a estar determinado por muchos factores, como la presión hidrostática y osmótica, el flujo sanguíneo que va a ir de la mamá hacia el feto y la concentración de sustancias que se van a transportar. Entonces, como hemos visto, la placenta tiene un grosor, tiene que atravesar todo eso. Muchas de las sustancias se quedan en el interior en este trayecto de querer atravesar la placenta. Entonces nos sirve para separar ¿qué? La circulación de la madre y del feto. Y para controlar, como les decía, qué es lo que va a atravesar a través de la placenta. Aquí vamos, existen diferentes formas de transporte. Difusión simple, facilitada, transporte activo, pinocitosis y paso directo a través de soluciones de continuidad. Por ejemplo, cuando se producen fisuras a nivel de la placenta.
¿Qué es la difusión simple, chicos? Exacto. Entonces se pasan sustancias de mayor concentración a un lugar de menor concentración. De esta forma van a poder ser transportadas la mayor parte de los minerales, aparte del agua, gases, sodio, potasio, cloro, hierro, todos estos van a pasar por difusión facilitada. ¿Y qué es la difusión, por difusión simple? ¿Y qué es la difusión facilitada? Vamos a utilizar mecanismos de transporte, ¿no es cierto? Va a haber una molécula transportadora que va a poder agarrar a la sustancia que se va a transportar, como la glucosa y el lactato, y van a atravesar la barrera placentaria, ¿ya? Pero utilizan su molécula transportadora para poder atravesar la membrana. Eso es lo que les hablaba hace un momento, pacientes que tienen ciertas patologías como desprendimientos prematuros de placenta, placentas previas, pacientes que han tenido traumatismos, etcétera, que condicionen la integridad de la placenta, van a permitir el paso directo de ciertas sustancias, como que los hematíes maternos. Ingresan directo y atraviesan toda la membrana placentaria. ¿Qué es la pinocitosis? Van a ser absorbidos a través de gotitas microscópicas. De esta manera van a poder ser transportadas moléculas de peso grande. ¿Como quién? Como las lipoproteínas y los fosfolípidos. Estos van a tener este tipo de difusión. ¿Y de qué va a depender entonces la transferencia placentaria? De diferentes factores. La edad gestacional, las contracciones uterinas, que también lo hablábamos ya en la clase pasada. A mayor contracción, a mayor intensidad de las contracciones, menos cantidad de oxígeno le llegaba al feto, ¿se acuerdan? Eso. La presión arterial materna, ¿por qué? ¿Por qué condiciona la presión arterial? ¿Qué acabamos de hablar? ¿Cómo? A ver, explícame cómo condiciona la presión con el paso de sustancias. ¿Qué tiene que ver la vasodilatación aquí? No es de la mascarilla. La madre siga conservando lo que es su capa muscular, por lo que pueda aún sus vasos contraerse y cortar no hay ese paso de sustancias como normalmente debería verse en esa capa. Ya. ¿Alguien? ¿Algo más que quiera apuntar? ¿Qué condiciona que no se pierda la capa muscular? Si una mamá no sufre la pérdida de la capa muscular, ¿qué pasa con esa madre? Puede sufrir grandes enfermedades. Va a tener hipertensión inducida por el embarazo, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer la hipertensión inducida por el embarazo? Aumenta la presión sanguínea. Ya, sí también, pero aquí ¿qué va a condicionar? Las contracciones. No. Está bien lo que están hablando, pero no están pudiendo organizar las ideas, ¿ven? Si no se produce esta oleada de placentación que hemos llamado, que se caracteriza ¿por qué? Por la pérdida de la capa muscular de los vasos sanguíneos, esta madre va a continuar preservando la capa muscular y por lo tanto va a disminuir el flujo sanguíneo que está destinado hacia el feto. Por lo tanto, toda la transferencia que tenía que llegar hacia el feto se ha disminuido. ¿Y qué pasa con el feto?
Se produce una restricción del crecimiento intrauterino. ¿Qué quiere decir eso? Buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Doctorita, un favorcito de dejar su contrato, por favor, ¿no? Restricción del crecimiento intrauterino. ¿Qué nos quiere decir? Es un bebé pequeñito, con peso bajo. Estamos hablando de cuánto, de menos de 2 kilos 500 gramos, ¿ya? Esos son los bebés restringidos. ¿Y por qué? Porque no ha habido una transferencia adecuada de las sustancias. Estamos hablando de oxígeno, flujo sanguíneo, que es por donde le van a llegar los nutrientes al feto. Ahora están entendiendo por qué las pacientes que tienen preeclampsia o tienen hipertensión arterial tienen bebés pequeñitos. Esa es la causa, ¿ya? Porque ahí se condiciona. Y las condiciones posturales de la mamá también influyen. Como que hemos hablado de que si la mamá está echada así, en el cúbito dorsal, Ejerce presión sobre la arteria y la vena de gran calibre. ya. ¿Quién está más destinada al feto? ¿La cama o la aorta? La aorta. Porque está llevando la sangre buena, ¿no ven? ¿Y quién afecta a la mamá? La cava. ¿Por qué? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en la mamá? ¿Qué pasa con la mamá si se comprime la vena cava inferior? Acabamos de llegar. Menor flujo sanguíneo. Menor flujo sanguíneo. No, ¿Pero qué va a condicionar en la mamá? Menor flujo de su vida, ¿no ves? ¿Pero qué condiciona en la mamá? Ahorita, ¿qué hemos dicho? Menor presión arterial. Hipotensión ortostática. Hasta le hemos dado un nombre, chicos. ¿No ve? Por eso se para y se quiere desmayar. Va a sufrir eso la mamá. Por eso depende de todas estas cosas cómo va a transferirse la sangre hacia el feto. Si la mamá es una mamá que hace ejercicios, igual va a condicionar que le llegue mejor o menor cantidad de oxígeno y sangre al feto. Esto está claro, ¿no ve? A mayor intensidad de las contracciones uterinas, ¿qué pasaba? Menor oxígeno para el feto. ¿Ya? Eso clarito es pregunta de examen. Hablábamos que la placenta nos va a servir de pulmón para el feto. La sangre materna y la sangre fetal son muy diferentes. La sangre fetal va a ser capaz o va a diferenciarse, por ejemplo, de la sangre materna por la captación de oxígeno. Si ustedes ven aquí los valores, en la sangre fetal vemos valores de hemoglobina de 17 gramos en 100 ml. En cambio, ¿qué hemos dicho que va a pasar con la sangre materna? ¿Qué va a pasar con su hemoglobina y hematocrito? Va a disminuir, incluso el embarazo va a condicionar, hemos dicho, una anemia, entre comillas, fisiológica. Por eso es que todas las mamás, ¿qué les damos? Sulfato ferroso, ¿ya? Por eso es que hacemos eso. Porque todo lo que la mamá tiene se va hacia el feto. Es una diferencia enorme que estamos viendo ahí. Entonces la hemoglobina fetal va a tener mayor afinidad al oxígeno. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que desde ya es mucho más. Por lo tanto va a captar mayores niveles de oxígeno. Ahorita una pregunta, por favor. Estaba viendo de que esa hemoglobina de cordón umbilical es la misma que del feto, o sea, se puede hacer gases arteriales y los valores son del feto. Estaba viendo más. Sí, inmediatamente al nacimiento, sí, sí se puede. Incluso, por ejemplo, para tomar algunos estudios como el Chagas, el VIH,
otros estudios más, se toma directamente del cordón umbilical. No es necesario pinchar al feto. No hay esa diferencia de la placenta y la mamá, no hay esa mezcla de... No, porque la predominancia es la sangre fetal, no la materna. En el cordón umbilical es netamente, prácticamente lo que está pasándole al feto, lo del feto. Eso es. Y al contrario, ¿qué pasa en la sangre materna? La sangre materna va a recibir mayores cantidades de anhídrido carbónico, porque la mamá va a recibir todos los productos de desecho del feto y la mamá le pasa la sangre buena, oxigenada. Entonces, miren aquí, el anhídrido carbónico va a pasar 20 veces más rápidamente de la membrana placentaria que el oxígeno. O sea, el feto está mandando más sangre contaminada con dióxido de carbono que lo que se recibe de oxígeno. Estamos hablando de un valor enorme. Otra de las funciones importantes de la placenta es la producción de hormonas. Ya las hemos mencionado: progesterona, estradiol, estrona y estriol. ¿Cuál es la hormona del embarazo de estos tres estrógenos? No. Estriol. Estriol. ¿El estradiol cuándo está presente? No. Durante... Las mujeres en edad reproductiva, o sea, antes de embarazarse, todas ustedes, está el estradiol. ¿Y la estrona? En la menopausia. ¿Y el estriol? En el embarazo. ¿Ya? No se van a olvidar eso. Aparte, un capítulo aparte es esto, ¿no es cierto? Esa es la hormona propia del embarazo. ¿Qué se llama qué? Gonadotropina coriónica humana. Entonces, esta también se va a producir a nivel de la placenta. ¿Qué va a hacer en las primeras etapas? ¿Qué hemos dicho que va a hacer? De esta imagen, ¿se acuerdan? ¿Qué va a hacer entonces la gonadotropina coriónica humana? ¿Qué es esto? Va a hacer que siga produciéndose la progesterona. ¿A nivel de qué? ¿Qué es esta estructura? El cuerpo lúteo o el cuerpo amarillo. Va a ir a trabajar aquí a nivel del cuerpo lúteo, del cuerpo amarillo. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para que siga produciendo progesterona. ¿Ves? No se pueden olvidar, ¿no ven? Facilitos. Cualquiera de las imágenes que vean así, de ciclo menstrual, todas son parecidas, si se dan cuenta. Esta es otra imagen, la que hemos analizado en el tema de ciclo menstrual era otra imagen, pero todos nos llevan a lo mismo. ¿Ya? Entonces eso no se puede olvidar. Esta es una glucoproteína, va a tener dos unidades, una alfa y una beta. Va a estar relacionada estructuralmente con todas estas hormonas que también están relacionadas con el ciclo menstrual. Y su función es esto, principalmente al inicio del embarazo. Por eso es que al inicio del embarazo, a medida que vayan aumentando las semanas gestacionales, esta también va aumentando. Pero llega a una edad gestacional, más o menos en la semana 20, donde sufre una meseta, porque ya empiezan a trabajar otro tipo de hormonas a nivel de la gestación. Ya no es necesario que se siga aumentando. Por ejemplo, esta hormona, la lactógeno placentario, es una hormona polipeptídica que se va a sintetizar también. Todas las hormonas se van a sintetizar acá. No se olviden eso también es pregunta de examen. Todas las hormonas se sintetizan aquí, en el sitio trofoblast. Entonces, a medida que vaya avanzando el embarazo, esta sí va a ir aumentando, tanto que va a llegar recién a su meseta en la semana 34 a 36 de gestación. ¿De qué se va a encargar esta hormona? De sacar toda la glucosa que está presente en la mamá o la cantidad que necesita el feto y llevarla al feto. Entonces hace que toda la glucosa que necesita el feto sea transportada hacia el feto y que la mamá, si necesita glucosa y está en un estado, por ejemplo, de ayuno, utilice otros medios para producir glucosa, que habíamos hablado la clase pasada, como que
hemos hablado de esto. Gluconeogénesis. Entonces la mamá, lipólisis, por ejemplo, va a empezar a utilizar ¿qué? Su tejido graso para producir su energía, pero para el feto netamente va a ingresar glucosa por medio de esta hormona, ¿ya? Ese es su principal trabajo, principalmente en estados de ayuno. También va a tener una participación a nivel de la preparación de las glándulas mamarias para la lactancia. Esto es lo que hablábamos igual hace un momento. Se van a sintetizar grandes cantidades de progesterona y también de estas otras hormonas. Pero ¿quién es la que va a jugar el papel más importante? Es el estriol durante la gestación. El 90% de la progesterona va a permanecer en la mamá. ¿Por qué? Ahorita hemos visto la imagen aquí bonita. ¿Por qué necesitamos que se quede con la madre la progesterona? Para que no haga una Ya, también. ¿Pero para qué más? Principalmente ¿para qué? Para que nutra al bebé. Para nutrir al bebé, para producir sustancias que van a nutrir al bebé. Y solo un 10% va a ingresar a la circulación fetal. Esta hormona también va a ir aumentando a medida que avance la gestación. En la semana 27, por ejemplo, vamos a tener aproximadamente 27 nanogramos en un ml, y cuando lleguemos ya para el parto, miren cómo sube de 100 a 200 nanogramos en 100 ml. ¿Por qué? Porque necesitamos mayores cantidades para el feto, que está obviamente mucho más grande. ¿Qué anomalías podemos encontrar a nivel de la placenta? Vamos a tener muchas. Estamos hablando acá a nivel de la forma, solo de la forma de la placenta. Entonces tenemos bipartitas, tripartitas, cuando van a tener 2 o 3 lóbulos incompletos. Se diferencian de las placentas dobles o triples. ¿Por qué? Porque estas también tienen 2 o 3 lóbulos, pero son separados. En cambio estas, cuando ustedes la vean, va a ser como si estuvieran cortados por un tabique. Pero estos otros son como 2 platos separados. Así son las placentas dobles. La placenta subcenturiada, por ejemplo, tenemos una grande y una pequeñita aquí. Ahorita vamos a ver las imágenes. Doctorita, en esa de la doble, ¿no entra lo que son los mellizos? ¿Cuáles son los mellizos? No. Con respecto a los mellizos pueden tener una sola placenta para ambos bebés o tener 2 placentas diferentes, cada uno con su placenta diferente. Pero estas son anomalías. No es que los bebés, los mellizos tengan así uno doble. Claro que podrían tener, pero es una anomalía. Pero generalmente eso se valora ecográficamente y se ve una placenta que va a distribuirse para los 2 lados. O se ve cada bebé con su placenta también. Las placentas membranosas, por ejemplo, tienen una zona pequeña de una membrana más grande que se ha desarrollado mucho más, igual que esta, que la enraqueta. Va a tener una zona central, pero con una membrana. Les voy mostrando aquí las imágenes. ¿Ven aquí? Son diferentes, ¿no es cierto? Bipartita, por ejemplo esta. Subcenturiada es esta, de aquí. Tienen un plato grande y uno más pequeño. Esta es la velamentosa que les decía, es la placenta ahí adentro, pero toda esta membrana es como el doble de la placenta, ¿no es cierto? No está solo recubriendo a esta estructura. Y cada una de estas tiene su característica. El riesgo de este tipo de placentas, ¿qué creen que es? ¿O creen que es lo mismo y no tiene complicaciones? ¿Cómo lo ven? Interfieren en el flujo sanguíneo. Puede interferir en el flujo sanguíneo. Sí, pero en el momento del parto, ¿en qué podría condicionar? Que quizá alguna parte se quede, la placenta se rompa. Contracción, ¿no se llama contracción al bebé durante el parto? Contrae más. Este tipo de placentas lo que nos condiciona son sangrados.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta placenta velamentosa generalmente no puede nacer por parto vaginal. ¿Por qué? Porque es una membrana grande que va a cubrir prácticamente todo el orificio cervical y que si le condicionan ustedes parto, ¿qué van a hacer? Sangrar, porque todo esto está recubierto de vasos sanguíneos. Por eso, con todas estas variaciones tenemos que tener cuidado. Estas son las más peligrosas, pero las anomalías de inserción. ¿Han escuchado hablar del acretismo placentario, chicos? ¿Qué es el acretismo placentario? Cuando la placenta se adhiere hacia las paredes superiores. No hacia las paredes Se superiores. adhiere a otros lados que no son las paredes superiores. Puede incluso adherirse a lo que es el canal del parto. Ya. A ver, algo que quiero que les quede clarito. Hemos dicho que la placenta debe introducirse ¿dónde? ¿Dentro de qué tejido? Dentro de la decidua, que es ¿quién? Sí, creo que El endometrio, ¿lo ven? Entonces, la placenta solo debería agarrarse del endometrio. Pero si la placenta va invadiendo mucho más adentro, ¿como qué tejidos? Después del endometrio, ¿quién está? El miometrio, por ejemplo. Si invade el miometrio, ya tenemos un acretismo placentario. Si invade la serosa, por ejemplo, otro grado de acretismo placentario. Y si atraviesa toda la pared del útero y se va a ir a agarrar de las estructuras vecinas como la vejiga o como el recto, mucho más compromiso de acretismo placentario. Ahora a eso le vamos a poner nombre. Si esta placenta ha entrado y ha invadido el miometrio, la vamos a denominar placenta acreta. Si ha atravesado y llega hasta la serosa, increta. Y si ha pasado toda la pared del útero y ha ido a las estructuras vecinas, percreta. Ahora ustedes se imaginan lo peligroso que puede ser esto. ¿Por qué creen que es peligroso? Pasa fuera a otros tejidos, ya se podría contaminar. No solo por la contaminación. La mayor complicación que tiene esto, ¿qué creen que es? El bebé va a nacer normal, con el bebé no hay problema. ¿Qué pasa con la mamá? El útero Se va a desangrar. ¿Por qué? Porque ustedes van a intentar sacar la placenta, van a intentar jalar, sacar y no va a salir. Y lo único que van a condicionar que es sangrado. Entonces, ¿qué creen que se hace con estas pacientes que tienen esto? Obviamente se saca, pero ¿cómo sacas la placenta? Porque aunque hayas hecho la cesárea, no te garantiza que puedas sacar la placenta. Histerectomía en la mayor parte de las pacientes. Cuando tenemos focos, se llaman así focos de acretismo, o sea, son pequeñas zonas nada más que comprometen el miometrio, podemos sacar y hacer puntos de reforzamiento de la pared que se ha perdido. Pero si el foco de acretismo es toda la implantación de la placenta, lamentablemente se saca todo el útero. Porque es o le sacas el útero o la mamá se muere. Es una de dos, no hay más. Ahora ustedes se preguntarán, o no sé si saben la respuesta, ¿por qué se puede producir esto? ¿En qué pacientes pueden tener esto? ¿Saben? Pacientes que han tenido grados anteriores. Pacientes con intervenciones quirúrgicas a nivel del útero, cesáreas de grados y a menos. Entonces, todas las pacientes que han tenido abortos pueden tener esto.
Muchas veces, ahora es por norma que en todos los hospitales las pacientes con cesárea previa o con abortos previos ingresen con una ecografía que se llama Doppler para valorar el riesgo de acletismo placentario. Pero muchas pacientes nos mienten, ¿no ven? Porque a veces han tenido abortos para sus parejas anteriores, ¿no ven? Y no dicen. Entonces llegan a la consulta y les dicen, ¿es tu primer bebé? Y dicen, sí. ¿No has tenido ni abortos ni fracasos? No, nada. Entramos a quirófano y la paciente casi se muere por un acletismo placental. En quirófano ustedes les dicen, has tenido abortos, porque ahí sí ya no hay donde se escondan, ¿no? Ustedes ya están viendo que sí ha habido ahí una intervención. Y dice sí, 2 o 3 o a veces 1. Pero ahí recién hablan, ahí recién nos dicen cuando ya las cosas se han complicado. Se dan cuenta, por eso es que todas las gestaciones de las pacientes cuentan. A veces los abortos no los cuentan, pero sí tenemos que saber por esto, porque condicionan la emergencia para el ginecólogo y el obstetra. ¿Ya? Esa es la causa para esto. Y la ecografía normal no se hace doble, ¿no? Es una ecografía especial. ¿Qué va a hacer esa ecografía? Va a medir el flujo que está yendo, hasta dónde está llegando el flujo sanguíneo de la placenta. Y ahí te va a decir, está atravesando, está llegando al miométrico, o ya se ha pasado la pared uterina. Entonces ahí tú dices, esta paciente tiene atletismo, tengo que entrar con paquetes globulares, no puedo operarle en un segundo nivel, hay que referir a un tercer nivel, o sea, que condiciona tu conducta, la conducta que vas a tener. Por eso es que se hace eso. Entonces ustedes ven aquí al bebé, su cordón, su casita del que hemos hablado, y aquí al fondo, ¿quién? La placenta. Así está ahí adentro. Sí. Y que hace invasión a otras estructuras y se le dice a la paciente en relación a las otras estructuras, ¿qué es el por qué deberíamos hacer? En ese caso, por ejemplo, el manejo es bien multidisciplinario, no solo entra el ginecólogo. Si, por ejemplo, está afectado la vejiga, tiene que entrar el urólogo. ¿Por qué? Porque se va a sacar la placenta y hay que reparar toda la zona que se va a extraer de la vejiga. Lo mismo en el recto, muchas veces compromete al recto, entonces a veces hasta hay que cortar secciones del recto y tiene que entrar el cirujano. Es bien complejo esto, chicos, no es así tan sencillo como se ve. Por ejemplo, las pacientes con 3 cesáreas previas, 4 cesáreas previas, hasta 5 cesáreas previas llegan. Entonces, esas pacientes son las peligrosas, las que nos van a condicionar todo esto. Y no es así que, por eso es que no se opera en un segundo nivel, porque en un segundo nivel está el ginecólogo y a lo mucho puede tener al cirujano por ahí, pero si está comprometido la vejiga, si está yendo otras estructuras, son cirugías largas. Primero se saca al bebé, luego se hace el clampeo de las arterias uterinas y se hace la histerectomía. Tú le das paso y entran los otros especialistas. O sea, todo es por tiempos, ¿te das cuenta? Muchas veces, cuando son emergencias, por ejemplo, en el tercer nivel, no se resuelven en la noche. Entonces, ¿qué le hacen? Se vuelve a guardar con la placenta al útero. Lo cierran y al día siguiente se entra con todo el equipo que se necesita. Porque si ustedes no le tocan a la placenta, no va a sangrar. Entonces lo han vuelto a guardar dentro del útero. Pero si ustedes le jalan, le intentan sacar y le desprenden una pequeña parte, ya olvídense, ahí sí va a empezar a salir. Ahí tienen que sí o sí, o sacar el útero, o sacar la placenta, pero algo tiene que ser. Y pues chicos, estas emergencias son bien fregadas. No sé si han escuchado, por ejemplo, ayer nomás o el lunes ha salido en la noticia que una paciente está en terapia intensiva que le hemos mandado nosotros desde Quillacoy, que era aparentemente un parto normal, estamos hablando de parto, pero la paciente ha llegado en un periodo expulsivo. Nosotros yo estaba en consulta, le llegó a la otra ginecóloga
y ya he escuchado que código rojo, que doctora Campero a sala de partos, entonces todos hemos corrido y la paciente se estaba desangrando. Entonces esto es cuestión de minutos, se dan cuenta, nosotros hemos actuado 4 de la tarde, 4:10 la paciente ya estaba saliendo en la ambulancia, pero en ese tiempo, no les miento, habrá sangrado como 2 litros, pero era un sangrado a chorro. El útero no respondía. Entonces, en ese caso hemos activado que hemos puesto el traje anti-shock. Hay un traje anti-shock, no sé si lo han conocido, donde empiezan a apretar todo el cuerpo, todas las estructuras del cuerpo. ¿Para qué? Para bombear más cantidad de sangre. Se coloca dentro del útero algo que se llama balón de Bakri, que lo llenamos con solución fisiológica o solución Ringer. Se le ha puesto todos los uterotónicos, todo lo que se ha podido, pero esa paciente tenía focos de atletismo placentario. La placenta ha salido, pero ¿qué pasa? Como hay esos focos de acretismo, es como si le hubiéramos cortado todo su endometrio y le hubiéramos dejado nomás parte del miometrio y la serosis. O sea, es como si le hubieran rebanado, ¿no? Una herida ahí adentro. Entonces, imagínense una herida ahí adentro, nunca va a dejar de sangrar, va a seguir sangrando. Entonces, al ponerle el balón de Bakri y todo, hemos hecho que deje de sangrar. Gracias a Dios, la paciente ha llegado viva. Sí ha necesitado terapia intensiva, por eso es que ha salido las noticias. Pero ¿a qué me voy? Paciente que nunca ha hecho control prenatal, que su anterior parto igual ha nacido en su casa. Paciente que negaba abortos, cuando había tenido 3 abortos. Entonces, ya cuando se están muriendo, recién nos dicen, ¿eh? Y lo peor, ha llegado en un periodo expulsivo, que ni siquiera ni la ecografía obstétrica le hemos podido hacer. Entonces, condiciona no solo su vida, nos condiciona a nosotros, a cada uno de ustedes que van a ser médicos, ¿se dan cuenta? Es bien peligroso. Y la obstetricia es bien peligrosa, porque en cuestión de minutos se mueren las pacientes. Esa es la pena. Por ejemplo, en cirugía, por ejemplo, ya tiene cole, ya para mañana nomás lo operaremos, así, ¿no ves? Se guardan las cirugías. Igual el apéndice, sí, me puede esperar hasta más tarde. Aquí no. Aquí si se te ha complicado, o lo resuelves o se muere. Uno de dos. ¿No ven? Eso es lo peligroso. Y por eso es que ustedes tienen que conocer todas estas cosas para hacer las solicitudes necesarias para que no les pasen estas cosas. ¿Lo ven? ¿Preguntas, chicos?